Hola, yo soy Héctor Zapata, director de la Escuela de Escritores Letra Viva. Hoy nos corresponde hablar del tema de la construcción de la escena, como ya les había adelantado. Bien importante en este tema es considerar que la escena está regida por tres principios básicos. Todos tienen que estar, deben estar presentes dentro del proceso. No es que lo queramos, deben estar. Esos tres principios son básicos: tiempo, lugar y acción. Si ustedes se fijan un poco en la definición de narración, van a encontrar esos tres elementos vívidos, bien concretos. Narrar, para efectos de taller en el primer nivel, tenemos que decir que es contar los hechos que les suceden a unos personajes en un tiempo y un espacio. Eso hace que la escena esté regida por esos tres principios. Sin ellos no podríamos adelantar una historia completa en un texto. Tenemos que pensar entonces que la escena es la unidad narrativa mínima. Se habla de ello porque la escena es un elemento que nosotros utilizamos para encadenarla una con otra y generar una historia. Hablaremos después de eso, de cómo encadenarla. Por supuesto, tiene que ver con el manejo de la trama. La trama es un punto aparte, es tan grande que lo vamos a ver por separado. Concentrémonos en la escena. ¿De qué se trata una escena? Una escena siempre gira alrededor de algo. No es posible que en una escena no suceda nada. El otro principio por el cual está regida, la acción. En una escena siempre pasa algo y es necesario que suceda algo. Sin ello no tendríamos desarrollo. Si lo recuerdan un poco en el tema de la claridad, decíamos que uno de los elementos importantes de la claridad es la continuidad. Tenemos que hacer que el texto se desarrolle, sea continuo, y para eso es muy importante que en las escenas contemos con acciones importantes para el desarrollo de la historia. No nos equivoquemos, no nos enredemos, sobre todo en el tema del cuento. Involucrar escenas que no desarrollan la historia es absolutamente innecesario. A veces creemos que mientras más escribimos mejor, y en la gran mayoría de ocasiones lo que hacemos con ese montón de cosas que ponemos ahí es evitar que el texto se desarrolle. ¿Por qué? Porque le ponemos palos en las ruedas a las escenas. Las escenas son básicas, tienen que estar bien direccionadas, tienen que girar alrededor de algo y necesariamente necesitamos un tiempo y un espacio donde ubicarlas. En las escenas pasan muchas cosas. Este es el primer acercamiento al proceso de la construcción de la escena. Pero si leen el documento se van a dar cuenta, en el ejemplo, de un montón de cosas que suceden. Por ejemplo, la utilización permanente de adjetivos, la utilización permanente de sustantivos. La escena hay que amoblarla, hay que repletarla de cosas. Por supuesto, en la medida en que el texto lo necesite. Tampoco vamos a estar rellenando porque sí, hablar por hablar e incluir objetos por incluirlos. No. Se trata de incluir un montón de objetos con un propósito específico dentro de la escena y dentro de la historia. Entonces se van a dar cuenta en el texto, en el ejemplo, que hay un montón de cosas que empiezan a suceder mágicamente. ¿Para qué acumulamos un montón de sustantivos dentro del texto? ¿Por qué razón amoblamos una escena? Es necesario que entendamos eso concretamente. Necesitamos ese montón de sustantivos para contarle al lector de qué se trata, para ubicarlo espacial o temporalmente. Dependerá, por supuesto, de la acción que se esté desarrollando. Es bien claro en el documento este proceso. Los sustantivos, las cosas, la biblioteca que tengo a mis espaldas, la persiana que está a mis espaldas, mi camisa, mi voz, son elementos de esta escena que ustedes están viendo. ¿Por qué? Para que ustedes se puedan ubicar como lectores. Imaginar. No me van a escuchar decir una ni dos veces esto, me van a escuchar decirlo 1000 veces. La palabra es en esencia imagen, y eso hace que necesitemos la descripción. Por supuesto, no abusemos de ella. Ya sabemos en los vicios de la escritura moderna cómo evitar eso. Ya sabemos cómo hacerlo. Para empezar a desarrollar una escena bien,
Pensemos qué es lo que tiene que suceder en la escena, cuál es el desarrollo que esa escena necesita para que continúe la historia y haga que la historia avance y se desarrolle. Un elemento importantísimo que aparece casi siempre en todas las escenas es el diálogo. El diálogo es un elemento importantísimo que hemos olvidado en los últimos años, pero que es una herramienta, en mi opinión, muy valiosa. Eh, Quizá en la gran mayoría de los casos, el narrador en una escena se retira un poco. ¿Para qué? Para que sean los personajes quienes cuenten la historia de primera mano. ¿Cómo lo hacen? Con el diálogo, a veces introspectivo, a veces exterior, externo, en fin, como le quieran llamar, hay mil maneras, pero así funciona. A veces el narrador entra por pequeños momentos para hacer los apuntes necesarios, pero también es importante para el lector escuchar a los personajes. Y en la gran mayoría de ocasiones, detrás de esos diálogos hay un montón de información que nosotros como lectores necesitamos para entender cuál es la característica de un personaje o por qué hace una cosa o por qué no la hace. Les propongo, como siempre, que lean el documento con mucho detenimiento, háganlo con calma, revisen esa escena que allí se describe, en donde Stanislav Lem, en el viaje séptimo, nos describe un momento de John Teach en el espacio, solo un momento. Léanlo, hay también en el documento un primer avance de cómo encadenar escenas para que aparezca ese movimiento continuo dentro del proceso de la construcción de las escenas. No me queda más que invitarles a que lean con atención todo esto y desarrollen los ejercicios propuestos. Por supuesto, aquí voy a estar, me los envían, lo comentamos y nos vemos en la próxima. Chao, feliz tarde.